Buenos días, iglesia. Qué bendición estar con ustedes otra vez. Yo voy a copiar algo que dijo la pastora Adriana en el matrimonio. Ella dijo, no perdí una hija y gané un iglesia. No voy a ver de aquí, pero ya me regreso. Yo, desde que Natalia llegó a la escuela, no gané una hija, sino que gané una iglesia en Catandera. A ver, y me siento en casa, de verdad que me siento en casa. Es una bendición siempre estar con ustedes. Conversaba con el pastor John y oraba por la palabra precisa para este domingo y no tuve dudas realmente de que esa es la palabra para Comunidad Gloria el día de hoy. Cuando miramos todo lo que implica abrazar la cultura del reino en la que están, nos damos cuenta que realmente en lo que tenemos que crecer es en el carácter de Cristo. Por eso hoy voy a hablar de la fidelidad. Y el título de esta enseñanza es Sé fiel en lo poco. ¿Por qué este tema? Aparte de lo ya dicho, porque estamos construyendo una cultura de ley. Cuando uno viene de otra cultura y todos venimos de otra cultura, viene con patrones aprendidos que funcionan de manera completamente inconsciente. Voy a dar unos ejemplos. Ojalá me ayuden luego con las diapositivas. En el mundo se dice, hoy es viernes. Exactamente. Pero eso qué implica? Implica que hay para la corrida de viernes para adelante. ¿O no? Es algo que está ahí adentro. Es algo que nadie se pone a pensar, ay, ¿qué se hace los viernes? ¿Verdad? Ahora, esa es la cultura de afuera. ¿Sí? Esa es la cultura de afuera. Estoy tratando de demostrar que hay cosas que están allí porque venimos de otra cultura. En el mundo, el domingo es para descansar. Esa es la cultura de afuera. Y así lo veíamos hasta que el Señor nos encontró, hasta que el Señor nos transformó. Y yo no puedo concebir un domingo sin venir a la mejor parrata del mundo, que es con el Señor. Que es en la presencia de Dios, que es a través de la revelación del Espíritu Santo que yo encuentro respuestas y que encuentro razón y motivo para mi existencia día por día, para seguir creciendo. Entonces, sí venimos de otra cultura y sí tenemos que aprender la cultura del rey. Puedo seguir con muchos ejemplos, pero yo creo que me entienden. Entonces, al cambiar de reino y cambiar de rey, debemos aprender la cultura de nuestra nueva identidad y de nuestra nueva ciudadanía. Y creo que haberse dedicado todo este tiempo a aprender sobre la cultura del reino es sabio. Porque muchas veces no hacemos lo correcto no porque lo queremos, sino porque no sabemos. Y aprender lo que agrada a Dios nos da tantas victorias como el testimonio que echamos el día de hoy. Acabamos de tener en Cali nuestro Congreso de Ediciones 2024 y Dios nos convocó bajo el lema Despertar al sonido de su voz. Una de las cosas que analizábamos es que realmente la iglesia tiene que apercibirse de los tiempos en que vivimos, y hoy lo cantábamos en la alabanza. Hay un sonido de guerra y de alarma que nos está diciendo, prepárate que tu rey viene pronto. Y podemos decir, uy, pero eso lo vienen diciendo hace cuántos años. Sí, claro, pues hoy está más cerca que ayer. No sé cómo lo vea usted, pero yo le quiero decir que este Maranata, este Jesús viene, está más pronto de lo que lo podemos imaginar. Hay profetas que ya están empezando a orar. Más de uno he escuchado yo, que parece ser que esta generación puede dar.
Yo dije, Señor, yo tengo que vivir como si fuera el último día. Es hora de empezar a vivir como si fuera el último. ¿Por qué tenemos que tratar este tema? Porque nuestro Rey Jesús murió por nosotros para hacernos libres de la esclavitud del pecado. Romanos 6:18 dice, ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Y voluntariamente yo dije, Señor, yo era esclava de otra cosa, pero ahora quiero hacerme esclava tuya. Para lo que tú quieras, tú piensas por mí, Señor. Yo conozco, aprendo tu palabra, no dejo de ser pensante. Y créanme que soy pensante. Yo diálogo con Dios y a veces tengo mis discusiones, ¿verdad? Por todo lo que sé, me voy, pero Señor. Y hasta la Biblia uno saca, ¿no? Dice ya. El Señor a veces me habla como yo hablo. Entonces me dice, calmón, picado, se ponga colorado. Vaya suave que yo soy menos que usted. Sí, Él me está enseñando cada día más la vida recta y eso es una bendición. Apocalipsis 19:8 dice que nuestro Rey viene por una novia vestida de lino fino y resplandeciente. Díganme, para los que pudieron estar y para los que lo vieron por redes, ¿cómo se veía esa novia ayer? ¡Dios mío! Esa niña estaba radiante de dicha y vestida hermosísima. La novia vestida de lino fino y resplandeciente es una novia que ha sido lavada por la sangre del Cordero y que ha crecido en santidad, que ha adquirido el carácter de Cristo. Esa es la clase de novia por la que Jesús viene. Y esa partecita de crecer en santidad y adquirir el carácter de Cristo nos corresponde a ti y a mí. El crecimiento lo da Dios, pero la vía la abres tú. Sí, Señor, haz como quieras. Y viene la confrontación con la tabla, pero ¿cómo así? Yo he visto, Señor, yo me rindo. Esa es tu parte, decirle, Señor, como quieras, cada vez, cada día. Cada día. Y entonces Dios tiene la vía libre y te da mucho más de lo que puedes entender, de lo que puedes comprender, mucho mejor de lo que puedes llegar a imaginar. Amén. La palabra de Dios dice en Lucas 16:10, el que es fiel en lo muy poco, también lo es, en lo más, es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Y a partir de este versículo quiero traer una palabra de ánimo, porque a veces pensar en la santidad que se requiere para llegar a la novia de lino fino, uno piensa eso, ay, ¿cómo voy a lograr todo eso? El Señor te dice un paso a la vez, siendo fiel en lo poco. Siendo fiel en lo poco. Para los muchachos, porque supongo que los adultos ya no vas. Para los muchachos te mandaron a hacer una compra. No te quedes con las vueltas. Entrega las completicas. Ay, pero ¿qué plazo es? Sí, es 500 pesos. ¿Y qué? Los pesos que no son tuyos. Ya está. Fiel en lo poco. Algunos grandes se ríen, así que... ok. Listo, bueno, coja, listo, pues, seguimos. Y hay cosas, hay detalles en los que tenemos que ser fieles. Y le hablo ahora a los grandes, a los adultos. Vea, usted puede pensar lo que usted quiera. Usted puede decir que es exageración. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros amamos a Dios, nos ajuiciamos en todo. Así que si usted ve una luz roja, se detiene. No se la pasa. Si dice que 5 personas en un carro, 6 personas, ¿es sobre cupo? Es sobre cupo. No monte 25 y el televisor arriba, la nevera atrás amarrada. Es lo que uno ve por aquí. ¿Ah? Una moto va como 25 y el tanque va el más chiquito. ¿Ah? Vea, ser fiel en lo poco. Cuando estamos en una cultura que
que dice, pero ¿cuál es el problema? Pero tenemos que llegar, pero es que hay afán. Cuando estás en una cultura que no prevé y que está acostumbrada a cruzar la línea de lo que no debe ser, te va a costar. Pero empiezas a ser fiel en lo poco y de poco en poco te empiezas a dar cuenta que estás siendo fiel en lo mucho. Pero empezaste en lo poco. El Señor dice que lo busquemos de corazón. Orad sin cesar. Y algunos dicen, no, yo no tengo problema porque yo en mi casa no hay ningún César. Y dice orad sin cesar. No. Orad sin cesar, sin detenerse. Estás orando todos los días, sé fiel en lo poco. No, sí, yo le doy gracias al Señor por los alimentos. Ay, hermano, tampoco. O sea, sí hay que darle gracias al Señor por los alimentos. Pero vaya un poquito más allá, ¿no le parece? A orar, a buscar el rostro de Dios, a decirle, Señor, si eres nuevo, si esta es la primera vez que vienes y estás escuchando todo esto y dices, ay, Dios mío, ¿en qué me he metido? Yo de aquí estoy que salgo corriendo. Así me pasó la primera vez que yo fui a la iglesia. Yo estaba que me salía volada. Pero si es la primera vez que estás escuchando estas cosas o tienes poco tiempo, es probable que algunas cosas te parezcan exageraciones, pero no hay nada más precioso que aprender a hablar con Dios y escuchar que te responde. Oiga, eso no tiene precio. No tiene precio. Y tenemos que aprender a ser fieles en lo poco. Leer la escritura. No, pero es que lo que pasa es que aún dicen que toda la Biblia en un año y oigo, pero para eso yo tengo que leerme como 2 capítulos, 3 capítulos diarios. Bueno, lea un versículo, pero lea, hermano. Sea fiel en lo poco y Dios le ayudará a ser fiel en lo mucho. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Mateo 25:23 dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Y uno no tiene que estar muerto para recibir esta palabra, hermano. Entonces nosotros pensamos que este es un pasaje que está dado para cuando ya lleguemos al juicio final. Yo quiero decirle que esta palabra es para aquí y ahora. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Pero la gente corre pidiendo prosperidad y que Dios me dé, pero en lo poco no son fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Sabe por qué? Porque si eres fiel en lo poco, el Señor ya sabe dónde está tu corazón y no vas a ser seducido por el tener. Cuando tengas mucho, lo vas a saber administrar a la manera de Dios. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y luego te dice, entra en el gozo de tu Señor. Cuando tú eres fiel, empiezas a experimentar el gozo de Dios y puedes vivir en el gozo de Dios con poco o con mucho, como dijo Pablo. Sé vivir en abundancia, sé vivir en necesidad. Vea, ya eso de tener, todo lo tengo por basura. Yo te invito a entrar al gozo de Dios. Eso no tiene que ver con alegría, hermano. Eso es una cosa profunda. No puedo explicarla con claridad. Es que tienes que experimentarlo. El que lo vive, ¿qué me sabe, vio? Zacarías 4:10, mire que está relacionado. Zacarías 4:10 dice, no desprecien este humilde comienzo. La versión Reina Valera dice, no tengas en poco el día de las pequeñeces. O sea, si estás en un momento de solo ser fiel en lo poco, no lo tengas en poco. No desprecies este humilde comienzo, porque los ojos del Señor se deleitan en ver el trabajo iniciado. ¿Qué te digo hoy? Empieza.
Empieza a ser fiel en lo poco y vas a empezar a ver tu vida en crecimiento, dando pasos que no concebías en otro tiempo estar dando. Y Dios recompensa a los fieles. A lo largo de tu vida, Dios buscará hacerte crecer en tu fe. Continuamente te llevará a momentos en los que debes confiar más y serle fiel. ¿Cuántos alguna vez se han sentido entre la espada y la pared? Yo levanto esta mano, la otra, el pie, el otro, pero me caigo, por eso no lo levanto. Contra la espada, entre la espada y la pared, ¿verdad? Y esos han sido los momentos en que, ¿qué podíamos hacer? Alzar la mano y decirle, Señor, líbrame. Y ahí el Señor decía, por fin te tengo conmigo. Por fin me estás dejando obrar en tu vida hasta antes, que era lo que estabas haciendo. Tú resolver. No hay lugar para mí. Listo, siga. Si le está yendo bien, hágale. Y muchas veces no nos va tan bien. Y seguimos insistiendo. Pero cuando alzamos las manos y le decimos, Señor, encárgate, créame que Él lo hace. Las pruebas son oportunidades para crecer en fidelidad. La mejor manera de saber si estás preparado para una mayor revelación de Dios es ver qué tan fiel has sido con lo poco que Dios te haya dado. Es que yo no he hecho un seminario bíblico para salir a evangelizar, pero eres salvo, sí. ¿Sabes que Jesús murió en la cruz? Sí. Con lo poco sé fiel y sal y compártele a alguien. ¿Y qué le voy a decir? Lo que sabes, pero muy poquito. Dios se encarga. Una sola palabra de la Escritura tiene el poder de Dios detrás de ella. No es el tuyo. Es el poder de Dios detrás de la palabra. Amén. Hace años mi papá era el pastor de mi iglesia. Perdón que no me presenté. Yo creo que me siento tan en casa que yo creo que ya, bueno, pero yo creo que aquí hay gente nueva. Soy peruana, hija de pastores, y el Señor me llamó a vivir en Colombia, a servirle como misionera hace 20 años. Y de esos 20 años, viví 9 años en la costa. Y mi plato favorito es el mote de queso. Y mi equipo favorito es el Junior de Barranquilla. Y como aquí hay hinchas del Nacional, van a ver. Bueno, regreso a la prédica. Mejor me quedo en la prédica. ¿Oyó? Bueno, listo. Tengo mi camiseta y toda la cosa. Pero bueno, listo. Ok. Me siento costeña, me encanta la costa. Solamente le bajaría la temperatura un poquito, pero nada, el Señor me llevó la temperatura a Cali para que esté igualita. ¿Sí? Pero bueno. Listo, ya me olvidé por dónde iba, listo. que soy peruana y que estoy viviendo aquí. Y recuerdo en una ocasión, a eso iba con el ejemplo, que mi papá, predicando, nos contaba que en una ocasión un hermano de la iglesia se convirtió y le decía, pastor, yo quiero que me acompañe porque yo voy a ir a predicar al mercado. Yo voy a ir a predicarle a esa gente que vende en el mercado porque yo sé lo que es eso. Alguna vez me tocó a mí ahí y yo quiero ir a predicar. Y mi papá le dijo, no, listo, mijo, vamos, yo lo acompaño. Y este señor se paró en una esquinita, estaban los puestos y empezó. Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. La palabra de Dios dice que Cristo te ama. Y mi papá era como, ajá, añádale un versículo más, métale un pedazo, ¿sí? Cristo te ama. Y sale una mujer de uno de los puestos llorando y le dice, yo necesito a Jesús. Y empieza a orar por ella. Y sale otro. Y sale otro. Mi papá con las pepas de este tamaño, ¿no? Mi papá era aterrado. ¿Cuál fue el mensaje? Cristo te ama. La Biblia dice que Cristo te ama. El corazón de ese hombre era tan genuino y tan sincero, pero estoy segura que no se sabía nada más.
O si se lo sabía, se puso súper nervioso y solamente dijo eso. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, discierne las intenciones del corazón. Penetras el alma y el espíritu. ¿Para qué? Para discernir las intenciones del corazón. Cumple el propósito para el cual es enviada siempre. Y esa gente llegó a la iglesia y mi papá era como, ese día mi papá me dijo: hijita, no se trata de elocuencia de muchas palabras, se trata de un corazón rendido al Señor. Y ese hombre sobre poco ha sido fiel, sobre mucho lo pondrá. Hoy pastorea una iglesia. Y no dice solamente Jesús te ama, aunque si lo hiciera, estoy segura que pasarían cosas. ¿Me estás siguiendo? Amén. Listo. La mejor manera entonces de saberlo, repito, si estás preparado para una mayor revelación de Dios, es ver qué tan fiel estás siendo con lo que Dios te ha dado, con lo poco que tengas. Según la Real Academia de la Lengua Española, fiel es el que guarda fe o es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Luego se dan varios sinónimos y escogí estos tres: leal, honesto y fiable. Leal, honesto y fiable. Y a partir de estas tres palabras vamos a ver, quiero compartir con ustedes 4 consejos para crecer en fidelidad y construir en nuestra vida cultura de reino. Construir en nuestra vida cultura de reino. La primera, hoy se dijo también repetidas veces: sé obediente, sé leal. Cuando tú eres leal a Dios, eres obediente. Cuando eres leal a alguien, haces lo que esa persona te está pidiendo. Sé leal. Y les voy a dar 4 ejemplos rápidamente. Noé fue obediente. Él nunca había visto llover y nunca había visto un barco. Y Dios le dijo: vas a construir porque viene un diluvio. ¿Un qué? Un diluvio. ¿Y eso qué es? Tranquilo, mi hijo, construya. Tantos codos para acá, tantos codos para allá, tantos codos para allá, tin, tan, tan, tin, tan. Y vas a hacer lo que yo te digo. Y Noé lo hizo. Pregunta: ¿el diluvio llegó o no? Llegó. Y para los que tengan dudas, científicamente está comprobado, debido a los estratos en la tierra, que el diluvio no fue local, fue un diluvio universal. No tengo tiempo para meterme en toda la ciencia, pero como yo enseño a jóvenes, entonces siempre sacamos y miramos todas las pruebas científicas de cada cosa. Es importante, aparte de lo que está escrito en la palabra. Abraham, Dios le dice que le va a dar un hijo. El cuchito ya estaba, sí, a su esposa ya, nanay. Ya no pasaba nada, ¿verdad? Y dice: Señor, ¿cómo va a ser esto? Y le dice: oiga, mijo, yo le voy a dar un descendiente. Y quisieron ayudar a Dios. No ayude a Dios. No ayude a Dios. Pero bueno, Sara tuvo un hijo, ¿sí o no? Y cuando tenía como 17 años, no era un peladito, era grande. Por eso es que le dice: papá, aquí llevamos el fuego y llevamos la leña. ¿Dónde está el sacrificio? Bobo no era, ¿verdad? Y llega y el Señor le dice: me sacrificas a tu hijo. What? ¿No se supone que en mi descendencia serán benditas todas las naciones? Señor, me has dicho que harás de mí una gran nación y mi hijo tuki tuki lulú. ¿Cómo va a ser esto? ¿Cómo va a suceder? Y le dice al hijo: grande ya, te acuestas sobre el altar. Uy, yo digo que Isaac tuvo o mucha fe, o mejor dejémoslo en mucha fe. Sí. El papá le dijo y se acostó en la leña. El papá no lo pudo cargar. No.
Él se acostó. El hecho es que Abraham obedeció a Dios hasta el último momento, cuando Dios le dijo: detente. Muy bien. ¿Y Moisés? Moisés, un hebreo criado en el palacio egipcio de Egipto, como un guerrero, como un estadista, con todas las matemáticas que habían, con todas las estrategias de guerra y todo lo demás, como un príncipe de Egipto. Pero tenía una crisis de identidad, y los psicólogos aquí entienden por qué. Porque fue criado inicialmente por su propia madre hebrea, pero luego lo entregan al palacio, así que era una identidad dividida entre aquí vivo pero no soy, y quisiera estar con mi familia pero no soy. No era ni de aquí ni de allá. En su mundo interior lleno de violencia, mata a un egipcio cuando el egipcio estaba haciendo algo abusivo, y ese pecado que él lo esconde, lo hace huir. Y el pecado escondido mina tu identidad. Así que cuando el Señor llega a llamar a Moisés, Moisés le dice: Señor, yo no sé ni hablar. O sea, quedó hasta tartamudo. Miren cómo, alejado del plan perfecto de Dios, escapado a un desierto, pasó de príncipe a uno que llevaba ovejas y cabras, cuidador de cabras. Y en ese trayecto y en esos años que pasaron, su vida perdió identidad. Ya no, yo no sé hablar, yo no voy a poder, y quién me manda, y tarara. Y el Señor, con una paciencia, pero finalmente le dice: vas a ir y vas a hacer esto y yo soy, te manda. ¿Y qué hizo Moisés? Fue. Y le dijo: y vas a tirar la vara y se va a convertir en serpiente. ¿La tiró o no la tiró? La tiró, se convirtió en serpiente. En fin, y luego le dijo: vas a poner la vara y se va a abrir el mar. ¿Puso la vara? Sí, la puso. ¿Se abrió el mar? Sí, se abrió. Dios le iba ampliando la fe, lo iba rescatando de sí mismo y sus inseguridades al paso del camino. En fin, Moisés fue obediente al Señor. Hasta que no lo fue. Hasta que el Señor le dijo: háblale a la peña. Y él no le habló a la peña, sino que la volvió a golpear. Cuidado con seguir haciendo lo que siempre has hecho. Antes le había dicho: golpea a la peña y va a salir agua. Pasó un tiempo y le dijo: háblale a la peña, y él fue y golpeó la peña. ¿Por qué? Porque la primera vez golpeó la peña y el agua salió. Increíblemente, la misericordia de Dios, a pesar de que no obedeció y que golpeó la peña y sí salió agua, Moisés recibió consecuencias sobre su vida por la desobediencia. Había visto demasiado la gloria de Dios, la columna de fuego, la nube que los guiaba. Había visto el ejército de Egipto morir. Había visto demasiado y no fue obediente en un último punto. Así todo no quiere decir que Moisés no se salvó. Moisés fue obediente. Y tenemos que aprender a ser obedientes hasta el final. Y Josué, que fue levantado como discípulo de Moisés, llegó a ver la tierra prometida, y el Señor le dijo: la vas a tomar. Y él sabía que había gigantes, pero avanzó, escuchó la voz de Dios que le dijo: el arca tiene que ir delante. Y el arca fue delante y se abrió el Jordán. Ya no era el Mar Rojo, ahora era el Jordán, y se abrió el Jordán. Y el pueblo del Señor entró y conquistó la tierra prometida. Muy bien. Entonces, la clave para ser obediente es conocer a Dios. Por favor, evita las excusas. No te llevan a ninguna. Es que no se trata de ti. Todas tus imposibilidades, entrégaselas al Señor. Tú séle fiel en lo poco. Punto. Evita las excusas. Es que no estoy preparado para seguir al Señor. Más adelante tal vez. Evita las excusas. Busca a Dios cuando puede ser hallado, en el tiempo propicio. Amén. Juan 14:15 dice: si me aman,
obedezcan mis mandamientos. Eso es cultura de reino. Ahora, sus mandamientos no son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Sí lo son, pero eso es mucho más amplio que eso, ¿verdad? El Señor dijo que amarás a tus enemigos, Señor Jesús. El Señor dijo, bendecid y no maldigáis. El Señor dijo, con el bien se vence el mal. El Señor amplió el concepto de la ley para hacernos vivir conforme al carácter de Dios. Amén. ¿Cómo? A ver, ora por tus enemigos. Sí, Señor, voy a orar que la mano poderosa de Dios caiga sobre ellos. No. Gracia y misericordia. Amén. Tienes que aprender a encontrar ese momento en que miras a la persona más torcida, más chueca, más de todo, y te entre la misericordia de Dios, como cuando Jesús estaba en la cruz y dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Porque las personas más perversas, las personas más difíciles, en realidad son las personas más rotas interiormente, que están más quebradas y que necesitan más que nadie al Señor Dios Todopoderoso, que puede sanar sus vidas. Entonces te responde con acidez y le respondes con amor, porque la blanda respuesta aplaca la ira. Y te vuelve a hablar con acidez y le sigues amando, porque su acidez es producto de un corazón que está gritando, no quiero a nadie porque nadie me quiso a mí. Te maltrato y te pongo raya antes de que me vayas a hacer daño, porque todo el mundo me ha hecho daño. Te pone una raya. Y esas personas que son así, rechazan, que son repelentes, decimos nosotros, en vez de que tú los hagas más repelentes, abrázalos y ámalos. Ora por ellos. Si todavía no te puedes acercar porque sientes que te va a caer un cocotazo, entonces ora por ellos. Sé paciente. ¿Dios fue paciente contigo? Levante la mano el que Dios fue paciente con él. Diga, ¡aú! ¿Verdad o no? Oiga que sí. Listo. Así que si me aman, obedezcan mis mandamientos, y son todos, no solo los que a mí me parecen. Número 2, cumple tu palabra. No como este mancito. Con el dedito cruzado atrás. No, Señor. Cumple tu palabra. Si tú eres una persona, voy a decir cualquier ejemplo, mis hermanos, ¿listo? Si tú eres una modista y le has dicho a la persona que el vestido está para el lunes a las 4 de la tarde, ¿a qué hora tiene que estar el vestido? El lunes a las 4 de la tarde. Y si no va a estar porque X, entonces el domingo o el lunes tempranito llamas a tu clienta y le dices, discúlpeme, sabe que no le voy a poder cumplir porque tuve un inconveniente de esto, pero por favor, deme placito que yo más tarde se lo voy a tener. El dar la cara. Y no que llega la clienta y, si esta es cristiana, Dios mío, ¿qué nos queda a los demás? Y así, si eres un empresario y has dicho que vas a hacer una entrega de productos, pues cumple, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Y eso va para las mamás y sus hijos. Está castigado. Ve ese boletín que me trajo. Y a los 5 minutos, ay, mi amor, pero no importa, vamos a llevar al niño ahí, hombre. No, mira, deje así, ya, él se va a mejorar ahí poco a poco. No, Señor, que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque le enseñas coherencia a los niños. Recuerda, tú representas a Jesús para tu familia y el mundo. Lo que vean en ti es lo que van a entender, ese es Jesús. Y algunos dicen, ay, Dios mío santo, ¿qué me he metido? Eclesiastés 5:4 dice, cuando Dios hace promesa, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. ¿Estás conmigo?
¿Sí? Amén. Cumple lo que prometes. El Salmo 116, versículos 18 y 19. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo, en los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Aleluya. Es decir, públicamente yo voy a cumplir mis promesas. Voy a ser una persona honesta. Voy a ser una persona que dicen, no, si te dijo, esa persona lo trae, porque mira, yo lo conozco. O sea, eso es, no creas que no te lo va a traer, o no creas que no lo va a hacer. No, yo lo conozco. Y tú representas a Jesús. Número 3, vive con integridad. Repito el mismo concepto. Tú representas a Jesús para el mundo. Vive con integridad. ¿Qué es integridad? Es la capacidad de hacer lo correcto, aun cuando, si hicieras lo malo, tienes la certeza que no serás descubierto. Integridad es hacer lo bueno, aunque sabes que si no haces lo bueno nadie te va a pillar. Pero tú dices, yo voy a hacer lo correcto. Sí, pero nadie se va a dar cuenta, no me importa. Yo sirvo a uno que sí me ve. Y yo soy íntegro con mi Dios. Pero es como afiebrado con eso de la Biblia. Chagoma. Integridad. ¿Sabe qué? La Real Academia Española lo define, integridad la define como totalidad, plenitud, 100%. Entonces, 90% honesto no alcanza. 99% honesto no alcanza, porque integridad es 100%, totalidad, plenitud. ¿Qué tan honesto eres? Pero ahí, pastora, pero las mentiritas piadosas tampoco, o sea, no, nada de piadosas. Pío es uno devoto al Señor, pegado al Señor. Y si estás pegado al Señor, espera 100% de ti, no 99, ni 98, ni 75. Y algunos andan como por 40. Cuando el Señor me cogió a mí, oiga, yo andaba como por 35, yo creo. Pero ya, gracias al Señor, han pasado 40 años. Tremendo lo que el Señor va haciendo en nuestra vida. Fiel en lo poco y vamos creciendo. Fiel en lo poco y vamos creciendo. Y Él nos pone sobre más. Proverbios 27 dice, los justos caminan con integridad. Los justos caminan con integridad. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. ¿Se da cuenta? Usted representa a Jesús y lo que usted hace va a tener impacto en sus generaciones. Dice la palabra de Dios que cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero de estos justos está hablando, no del tío justo que no. ¿Sí? Justo Pérez, no. Los justos caminan con integridad y cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Benditos son los hijos que siguen sus pasos. Eres un ejemplo para otros, lo quieras o no lo quieras. Siempre, escúchame lo que te digo, siempre eres un ejemplo para otros. Puede ser un buen ejemplo o un mal ejemplo, pero siempre eres un ejemplo para otros. Si tú le dices, dile que no estoy, le estás diciendo a tu hijo que está bien mentir. No le vayas a decir a tu papá, yo te voy a dar el permiso, pero no le vayas a decir a tu papá. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Que puede hacer cosas escondidas. Y cuando te la haga a ti, ¿por qué? Créeme que te la va a hacer a ti. Póngale la firma que lo va a hacer, porque tú lo has validado en una conducta incorrecta. Y vamos a leer el Salmo 15. Permítanme
Les prometo que hoy sí hay almuerzo. ¿Ok? ¿A qué hora? No sé, pero hay. ¿Listo? No. Vamos a leer el Salmo 15. Tiene mucho para decirnos. Dice, mire, lo puedes convertir en una oración para tu vida. Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Y el mismo salmista se responde: los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero, los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino. No le tire la basurita cuando barra su andén. Ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Y aquí voy a hacer una salvedad importante. Exegéticamente hablando, cuando dice desprecian a los pecadores descarados, literalmente se está refiriendo a las conductas de los pecadores. En el antiguo pacto sí había que hacer a un lado a los pecadores, pero en el nuevo pacto, en Jesús, debemos ganar a esos pecadores y despreciar sus conductas, más no a las personas. Esto es muy importante. Amén. Sigo con el Salmo 15. Ya voy cerrando el Salmo. Los que prestan dinero sin cobrar, estos son los justos, los que prestan dinero sin cobrar intereses. Hello. ¿Aló? Y no aceptan sobornos para mentir acerca de un inocente. Esa gente permanecerá firme para siempre. Te invito a convertir el Salmo 15 en una oración que te dé desafíos, que te marque retos, que diga, ok, en este tiempo le voy a trabajar a esta área de mi vida, voy a ser fiel en lo poco en esta área de mi vida. Se acabó X, lo que sea que hayas identificado en ese Salmo, que tú dices, no, 100% eso tampoco, pero yo sí creo que por ahí un 5% puede ser. Trabájale al 5%, amado, porque el Señor está esperando gente íntegra, 100%. Y número 4, usa tus dones. La fidelidad al Señor se demuestra usando los dones que ya tenemos, no los que quieres tener, sino los que ya tienes. Fiel en lo poco. 1 Pedro 4:10 dice: Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Yo no tengo dones. Aquí dice que les ha dado un don a cada uno de ustedes. Y dice, mire, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. Hay personas que el ser serviciales no lo consideran un don, pero en la lista de dones, el servicio es un don. Aquí hay un siervo que tiene ese don de corazón. El don de servicio es un don precioso. Todos quieren el don de gobernar, ¿no? Y quieren apóstol, profeta. Todos quieren esos dones. Bueno, gloria a Dios. Pero yo te digo que hay dones preciosos. El don de administración es un don precioso. ¿Qué sería de una iglesia sin un buen administrador? Oiga. Todos hemos recibido un don. La fidelidad va contra la corriente de la cultura contemporánea. El mundo te dice, miente, pero di que estás enfermo, total. Mira, no vas a ir al trabajo, pero es para algo bueno. Vamos a ir a visitar a unas personas que están enfermas. No, señor. No, señor. ¿Cómo así? Pero es que nos vamos a reunir y no hay otro horario. Tiene que decir en su trabajo que no puede ir. No, señor. ¿Por qué? Porque eso no es honesto. Pero es para algo espiritual. No, señor. ¿Por qué? Porque lo carnal
se acomoda a lo carnal y lo espiritual a lo espiritual. Así que, ¿cómo puedes hacer algo espiritual? Con una decisión que va en contra de la palabra de Dios. Integridad, amados, integridad. Cuando Dios evalúa tu vida, tu fidelidad, mira tus acciones y pesa tu corazón. ¿Estás escuchando? Cuando Dios evalúa tu fidelidad, mira tus acciones y pesa tu corazón. La gente puede considerarse en lo correcto según su propia opinión, pero el Señor es el que examina el corazón. Y si no me crees, Proverbios 21:2 lo dice así: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Así que, sé obediente, sé leal, cumple tu palabra, vive con integridad y usa tus dones. Esto construye la cultura de reino en fidelidad al Señor, a tu casa, a tu familia y a ti mismo. Amado, sé fiel en lo poco. Amén. Si usted desea que Dios haga algo especial en su vida para ser fiel en lo poco, póngase de pie, por favor, y vamos a orar.